Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos todos en esta maravillosa tarde. Usted que ya está aquí también y los que están en... Dios los bendiga abundantemente. Gloria al Señor Jesús. Es en Efesios capítulo 11 y 12. Es la lectura que hemos estado trabajando, que pues de hecho es uno de los versículos fundamentales referentes a este tema tan importante que hemos titulado los dones ministeriales. Amén. Bienvenidos todos. Dice así la palabra. Quiero leer para todos. Acompáñeme si usted lo desea en voz audible y leemos juntos la bendita palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No cierre su Biblia y no aparte su vista. Mire, dice la Biblia, a fin. ¿Para qué estos ministerios Dios los constituyó y los estableció? La palabra dice, para perfeccionar a los santos. Pero hay algo que muchas veces quizás pasamos desapercibido. Dice, para perfeccionar a los santos, ¿pero para qué? Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que toda la iglesia fuimos llamados al servicio de Dios, al ministerio, y de una u otra forma a través de los dones, ya sea espirituales, naturales, pero sobre todo los dones ministeriales. Dios quiere bendecir a su iglesia. Por esta razón, todos de alguna forma tenemos un diferente llamado al ministerio, don ministerial. Es decir, no solo es pastor, no es solo hablar de un evangelista, un profeta o un apóstol. La Biblia nos habla de ministerios múltiples. Hoy vamos a estar hablando de eso y esperamos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Oremos antes de iniciar pues y llevemos al Señor este tiempo. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, por la palabra que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas y que traigas, Señor, a nuestra vida, oh Dios mío, discernimiento, entendimiento. Oh Dios mío, glorifico tu nombre y te doy toda la alabanza y toda la gloria en este momento. Háblanos y bendícenos y concédenos, Señor, en esta tarde poder, oh Dios, apreciar tu palabra y poder, oh Dios mío, aprender de ti día a día y momento a momento. Mi alma te alaba y te bendice y te damos a ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, oh Dios, nuestras vidas y esta palabra que hoy, oh Dios, estaremos expresando a través, oh Dios, de la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Que Dios les guarde, les bendiga. Puede estar en sus lugares. Gracias al Señor. Le voy a invitar y a pedir que estemos todos muy atentos. Hoy vamos a procurar pues ocupar no un tiempo muy amplio, pero sí ir lo más rápido para pues poder avanzar en el tema que tenemos, el tema eclesiología. Es el tema general, el tema eclesiología, y hoy con el tema que nos está ocupando, los dones ministeriales. La palabra del Señor, cuando se refiere a dones, no olvidemos, y hoy no voy a entrar en muchos detalles, pero en temas pasados ya aprendimos, fuimos instruidos de parte del Señor en lo que corresponde a lo que son los diversos dones de acuerdo a la palabra. Tenemos los dones naturales, los dones espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, como el don de palabra de ciencia, profecía, género de lenguas, etcétera, etcétera. Y hablando de los dones ministeriales, es otra gama, otro grupo de dones que Dios reparte a su iglesia. Los dones ministeriales. El jueves pasado hicimos un listado y creo que lo pudimos repasar. Hoy todos creo que venimos con la mente muy
fresca y subrayando lo que es el listado de algunos, no exactamente toda la gama de lo que son dones ministeriales, porque la Biblia nos habla de un vasto grupo. Pero bueno, hemos estado haciendo algunas anotaciones de los principales dones ministeriales a su iglesia. Y aquí tenemos el listado general de los dones ministeriales. Mire, la Biblia enumera este grupo de dones ministeriales. 7 dones que son únicos y reales y directivos, y 2 grupos más que se desglosan en un vasto número de dones también: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, ancianos y diáconos. Estos 7 grupos son dones que se mueven para edificación de la iglesia. Pero hay otros 2 grupos que no son únicos, sino que son expresiones bíblicas que denotan un vasto número de dones ministerios que tiene que ver con los dones que Dios va a repartir a la iglesia. Sumando estas 2 agrupaciones, estamos hablando de 9 tipos de dones ministeriales. Los volvemos a subrayar: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, anciano, diáconos, ayudas y gobernaciones. Posiblemente hoy no podamos culminar lo que nos proponemos por el tiempo, y en realidad el plan es, en los siguientes espacios, ir hablando para poder determinar y dejar muy en claro, de acuerdo a lo que la Biblia habla, cada uno de estos dones. Hoy podríamos decir que estamos como que haciendo un resumen y una introducción, y esto es muy importante. Bueno, de una manera así, de una presentación, encontramos que cuando la Biblia nos habla de lo que son los dones y sus responsabilidades, bueno, aquí hay un breve resumen, aunque puesto que en lo posterior estaremos ahondando. La responsabilidad del apóstol es gobierno, tiene que ver con todo el presbiterio, y hoy subraya esta palabra presbiterio, y también subraya la palabra cobertura. Si Dios nos permite, hoy vamos a estar hablando de esto. Tiene que ver con una directriz de gobierno y cobertura. Apóstol, profeta, guiar a través de la palabra revelada. Evangelista, reunir y proferir la palabra del evangelio. Pastor, cuidar, alimentar. Maestro, cimentar la doctrina bíblica. Diáconos, administración, está relacionado a la administración. Ayudas, es como su nombre exactamente lo expresa, ayudar en lo que es la administración y ministración. Gobernaciones, liderar. Las gobernaciones están muy apegadas al liderazgo. Esto pareciera sonar como quizás diferente, pero quiero decirles que el ministerio de ayudas no necesariamente son liderazgos. Por ejemplo, hay quien tiene el ministerio, y lo aclaro para poder aclarar, determinar esto. Hay quien puede tener el ministerio de música o de canto y no goza de un liderazgo exactamente, aunque hay quien sí lo pueda combinar. Los pastores por naturaleza comparten este ministerio también de liderazgo. Sin embargo,
puede haber una reunión de apóstoles y entre los apóstoles puede haber alguien que tenga un fuerte liderazgo y va a liderar a los apóstoles. En la Biblia encontramos que había apóstoles que se les había conferido la responsabilidad de liderar a otros apóstoles, y lo vemos en varios concilios que en el libro de Hechos de los Apóstoles se menciona, y en algunas cartas, cuando algún apóstol se puso de pie y determinando situaciones que tenía que ver con el establecimiento de la doctrina. Estamos hablando del liderazgo. Pero bueno, esto es lo que encontramos en esta área. Pero cuando se habla de gobernaciones, vamos a hablar de una gran gama de dones que se distribuyen en la iglesia y que por naturaleza tienen esta investidura de liderazgo. Es decir, los que tienen un llamado a gobernaciones van a liderar. Esto lo dice la Biblia. Ahora, determinando estos 9 grupos de ministerios bíblicos, encontraremos que la diversidad de dones de ministerios se identifican para un estudio más a profundidad, para entenderlos más profundamente. Y yo sé que en este momento hay pastores, inclusive líderes, que están con nosotros en sus hogares porque es de interés esta palabra, y nosotros, Iglesia Nuevo Pacto, también, para entender esta línea muy importante. Encontramos que la diversidad de dones de ministerios se identifica en un primer grupo para entenderlos a más profundidad, y es lo que en el tema teológico vamos a hablar, eclesiología, se identifica como el ministerio fundamental o quíntuple. Posiblemente alguien ha oído hablar en algún momento dado la palabra quíntuple o fundamental. Bueno, la palabra fundamental ha sido el móvil dominó que hemos estado hablando en estos últimos estudios. Y hablando de ministerio fundamental o quíntuple, se refiere a dos cosas importantes. Primero, fundamental porque es un ministerio que fundamenta a la iglesia varias cuestiones generales: la doctrina, el mover de los dones espirituales, administra, brinda el gobierno, que es la cobertura y protección a la iglesia. ¿Y por qué quíntuple? Bueno, la palabra quíntuple viene de quinto, que es 5, y precisamente se refiere a 5 ministerios que están dedicados a cimentar, fundamentar, y que de alguna manera conforman lo que, una vez más subrayo, lo que es el presbiterio, de donde fluye lo que es cobertura, otra palabra que vamos a estar hablando. Ahora, ¿cuál es el ministerio quíntuple o fundamental? ¿Cuáles son estos 5 ministerios? Bueno, aquí los vemos a continuación. Es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Estos 5 ministerios bíblicamente se identifican como el ministerio quíntuple, porque son 5, o el ministerio fundamental. Notemos que en este pasaje bíblico de Efesios 4:11 subraya y separa este listado de ministerios. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estamos hablando de 5 ministerios. Sin embargo, en este versículo, en estos 2 versículos, no aparece el ministerio de los ancianos, de los diáconos, ni tampoco ayudas y gobernaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que no existen, no son inexistentes. En otros pasajes bíblicos se enumeran, y varios pasajes bíblicos
dando a entender y aclarar de que estos ministerios existen, tienen vigencia y son reales y efectivos en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Que algunos ministerios son fundamentales, y son 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que tiene que ver con ministerios que van más allá de una iglesia. Es decir, que aunque el pastor, por llamado, va a pastorear una iglesia, pero muchas veces el pastor no será permanente en una iglesia. Dejará de estar en una iglesia y puede ir a otro lado, combinando su ministerio como un misionero e inclusive con algunos de los otros ministerios. Mucho en esta área, y quisiera mencionarlo. Yo he escuchado, en el medio cristiano, 2 expresiones. Una, cuando se refiere a un ministerio, alguien dice: este ministerio tiene todos los ministerios. Es decir, que los combina como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, inclusive pues como anciano y diácono. Y aún a ello agregando, quizás por otra vía o combinada, alguien dice: este ministerio puede ser un maestro, un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol. Hablando de estos ministerios, dice: goza de todos los dones ministeriales. Estas 2 expresiones es poco aceptada de acuerdo a la Biblia y creíble, y no puede en un ministerio descansar 7 o 9 ministerios o 9 dones a la vez. Esto sería como, en esta forma, acumular una carga que ni podría llevar ni podría ministrar. Bíblicamente, el único que es poseedor de todos los dones y de todos los ministerios, usted dígalo fuerte, ¿quién podrá ser? Jesucristo, solamente, no más. Solo Jesús es el poseedor de los dones ministeriales en su plenitud, y el que, también el Espíritu Santo, los dones espirituales. No olvidemos que quien reparte los dones espirituales es el Espíritu Santo, no Jesús. Y el que reparte los dones ministeriales no es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Él los posee. La palabra dice que Él es el anciano de días, Él es el diácono. O sea, si vamos a la Biblia, encontraremos que Él es el gran apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Él es el anciano, Él es el gran diácono por excelencia. Entonces, encontramos que este grupo de dones ministeriales se identifican como los dones fundamentales o quíntuple, y tiene que ver para formar lo que se llama el presbiterio. Y aunque vamos a estar hablando enseguida un poco más de ello, aquí lo quiero subrayar. Cuando usted escuche la palabra presbiterio, un día Pablo le dijo a el joven Timoteo, adelanto también esto, porque hoy, si Dios nos permite el tiempo, estaremos hablando quiénes realmente, de acuerdo a la Biblia, fueron apóstoles. Muchas veces se habla de 2 apóstoles, es una cuestión que muchas veces muchas organizaciones lo defienden, pero la Biblia nos habla que este joven llamado Timoteo bíblicamente se identifica como un apóstol también, y encontramos en la palabra que Pablo le dijo: no descuides el don que te ha sido impuesto por manos, y usó aquí la palabra del presbiterio. ¿Qué quiso decir Pablo? Que Timoteo fue establecido como un ministro, que en este caso innegablemente
era el ministerio apostólico. Timoteo fue discipulado e instruido por Pablo. Y de acuerdo a referencias bíblicas, se descubre que Timoteo por lo menos 14 años estuvo bajo la tutela del apóstol Pablo. Él fue en realidad su tutor, su mentor, su maestro, su apóstol, su discipulador, y finalmente él fue establecido por manos del presbiterio. Pero ¿a qué se refería Pablo del presbiterio? Se refería a los apóstoles de ese entonces, a los pastores, seguramente de donde procedía Timoteo. Ahí estuvo presente algún profeta o profetas, evangelistas, y este vasto grupo de liderazgos, liderados por un apóstol, hablando de liderazgo, se impuso mano sobre el joven Timoteo, y entonces él se establece como un ministro del Señor. Entonces, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro conforman el presbiterio en la iglesia del Señor. En la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva como se identifica, estaba presente este presbiterio que brindaba esta cobertura. Bendigamos a Dios. Ahora, encontramos otro grupo de ministerios identificados como los ministerios locales. ¿Por qué ministerios locales? Aquí el calificativo cambia, ya no se refiere a ministerio quíntuple o fundamental, porque ya no son 5, ni tampoco que va a fundamentar. Este ministerio se le llama ministerio local, y tenemos dos tipos de ministerios. Uno es el anciano. En Hechos 14:23 la palabra dice: y constituyeron ancianos. No dice en todas las iglesias. ¿Cómo se lee el versículo? En cada iglesia. Y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Es decir, que los ancianos es un llamado ministerial que el presbiterio estableció en cada iglesia. Y los ancianos, hoy estoy haciendo un pequeño resumen porque en lo posterior estaremos ampliando cuál es la responsabilidad y todo el campo de trabajo. Y el presbiterio estableció en cada iglesia ancianos. Y la palabra anciano es un llamado ministerial. No se refiere que era necesariamente personas de 90 o 100 años. Aquí la palabra anciano no se traduce como una persona avanzado en edad, sino más bien se refiere a un ministerio que Dios estableció en la iglesia. Y puede ser que haya ancianos que tengan 20 años, 30 años, aunque la edad cuenta también mucho, ya que la Biblia dice que en la larga edad está la sabiduría, la inteligencia y la fortaleza en los jóvenes. Sin embargo, aquí la palabra anciano no está referente a edad, sino a llamamiento, aunque aclaro, en la iglesia las personas de edad van a ser de mucha bendición, y quien es combinable su edad con el llamado del ancianado es una grande bendición. Entonces, los ancianos están o son ministerios, establecidos en las iglesias, es decir, que su campo de acción es la iglesia. El anciano va a estar en acorde y en relación con el pastor. En algunas iglesias los ancianos los han cambiado como pastores sustitutos, adjuntos, como ayudas ministeriales. Algunos inclusive los llaman como copastores, pero en una iglesia no puede haber varios copastores. La palabra copastor no es un ministerio bíblico que la Biblia enumere. Esto más bien está relacionado a administración. Es decir, que una iglesia crece
y el pastor puede establecer a un copastor. Pero imagínense una iglesia de 15 miembros, donde hay un pastor, pues no hay necesidad de un copastor, y ni de 5 ancianos y 20 diáconos. Rebasaría el número y realmente no. Lo segundo, ministerio local, los diáconos. Los diáconos son el ministerio de ayuda en la iglesia que van a administrar cuestiones muchas veces de tipo material, y aunque lo pueden combinar con algunas áreas de administración a la iglesia, como iniciar un servicio, algunas veces quizás dirigir un servicio y cosas así, pero el diaconado surgió y Dios lo estableció como una necesidad para atender cuestiones meramente de orden natural y cotidiana en la iglesia. Leamos, ¿qué dice la Biblia? Hechos 6, 3 al 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿A qué trabajo se referían aquí los apóstoles? Los trabajos del servicio cotidiano de las mesas, de atender las cuestiones que había en la iglesia. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a 7 varones, dice la palabra, y eligieron a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales, presentándole ante los apóstoles, que era el presbiterio, quienes orando les impusieron la mano. Aquí vemos una fotografía de lo que Pablo está hablando a Timoteo, los cuales, dice, el ministerio te ha sido impuesto por manos del presbiterio, los apóstoles, profetas, evangelistas, etc. Y los diáconos, aquí vemos a estos hombres de Dios. Ahora, no quiere decir que solo existieron estos 7 varones. Ya en el caminar, el diaconado fue un ministerio que inclusive Pablo posteriormente está hablando. Dice que los diáconos tienen que ser así, 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 y sobre todo tienen que ser probados. Y si los diáconos tenían que ser probados, ¿cuánto más un anciano, un pastor? Y la palabra probados no quiere decir que, pues a ver, si que se venga y que lo ponemos de pastor por un mes, y si funciona y trabaja, pues que demuestre, y si no, lo quitamos y venimos con el otro. No funciona así. La palabra aquí probados significa que tenían que ser, en este caso, adiestrados, discipulados, y empezar a trabajar en esta área, y cuando estuvieran ya preparados, se establecían como el orden lo requería, como ministerios. Este grupo de dones se llaman locales. El tercer grupo que ahora vemos es los ministerios congregacionales, ayudas y gobernaciones. ¿Por qué se le identifican como ministerios congregacionales? Porque estos dones ministeriales están, definitivamente Dios los establece para trabajar en una iglesia, y la iglesia va a gozar de alguna forma de algún don. Dice 1 Corintios 12:28, y aún nos puso pues en la iglesia Dios, primeramente apóstoles, luego profetas. Fíjese, aquí es curioso que aquí Pablo ya está enrolando un grupo más de ministerios, y dice, y lo tercero, maestros. No quiere decir que había solo 3 maestros, 3 ministerios, es decir, apóstoles, luego profetas y maestros. Aquí note que ya no aparece la palabra evangelistas o maestros en este caso, pero la palabra dice, puso apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, y omite aquí evangelistas y pastores, pero dice, luego los que hacen milagros. Aquí está combinado dones espirituales, y después los que sanan, continúan dones de operaciones, de milagros y dones espirituales. Y luego los que
aquí viene otra gama de lo que ahora estamos hablando, que son ministerios congregacionales, ayudas y gobernaciones. Y por eso aquí, si nota, lo subrayé con color blanco. Dice, los que ayudan, ahí nos detenemos, nada más. Aunque al final dice, y los que ministran, pero esto en la siguiente página. Y los que ayudan. Por eso estos ministerios se les llaman ayudas y gobernaciones. Pero hablemos de ayudas. ¿Quiénes son estos ministerios? ¿O qué son? ¿Y sobre quién descansan? Esa es la congregación. Por eso se les llama ministerios congregacionales. Es decir, que Dios a toda la iglesia, si son la iglesia de 20 miembros, ahí en los 20 miembros Dios va a levantar un pastor, un anciano, quizás 2 diáconos, y el resto Dios le va a repartir algún ministerio de ayuda. Pero ¿cuáles son estas ayudas? Bueno, ayudas es, por ejemplo, servicio. Hay hermanos que tienen una capacidad de servir, son hacendosos en todas las áreas. 2, exhortación. ¿Sabe usted que el asunto o don o exhortación es un don que descansa en la iglesia? A pesar de que hoy no vamos a ahondar mucho en esto, porque estamos haciendo un reconocimiento, quizás todos podemos exhortar, todos podemos predicar, pero no todos podemos ser pastores, ni diáconos, ni cantantes, ni músicos. Creo que lo más claro es que a todos nos podría gustar la música, pero no todos vamos a ser músicos. A todos nos puede gustar cantar, pero no todos vamos a tener una voz de angelical que edifique a todo mundo. En la congregación todos podemos cantar y entre todos pues se va a oír el canto congregacional, pero hay quien va a tomar el micrófono y va a cantar con esa voz angelical, porque tiene una voz maravillosa. Entonces encontramos que el ministerio de exhortación es dado a algunos. Por eso, si usted es un pastor y nos está sintonizando, no mande exhortar a cualquiera en la iglesia. Y subrayo la palabra cualquiera, no como una expresión despectiva o minimizando a alguien, pero es que no toda la iglesia puede tener el don de exhortación. Quizás usted va a mandar a alguien a exhortar a un hermano que no está yendo a la iglesia o que se ha portado mal, y lo va a mandar para que lo exhorte, y lo que va a recibir va a ser un regaño en vez de exhortación, que es diferente regaño y exhortación. Entonces, muchas veces el regaño, en vez de edificar, destruye, y la exhortación edifica. Y el don de la exhortación es un ministerio. Hay hermanos que tienen esa capacidad de exhortar porque tienen el don, y la persona que es exhortada tendrá o va a reconocer su falta y realmente podrá entender esta cuestión importante en la palabra de Dios. Entonces encontramos que realmente el ministerio de servicio, de exhortación, hay quien va a tener un liderazgo, hay quien va a tener el don de hacer misericordia, alguien tiene el don de enseñar. Y no estoy hablando aquí que lo hará exactamente a nivel congregacional. Lo puede hacer en grupos pequeños, ir a visitar a una familia y enseñar la palabra, porque tiene ese don. El don de dar, pero no problemas, sino dar bendición. Y a la palabra dar aquí está muy apegado a los asuntos materiales y económicos. Todos debemos de ofrendar, todos debemos de diezmar, todos debemos de bendecir con lo que tenemos. Pero hay hermanos que les nace de dentro dar. Lo hace económicamente, sin limitación. Y no solamente hablo de traer un diezmo, una ofrenda, lo hace a todo mundo. Muchas veces va a bendecir a un hermano, a alguien más. O si hay una urgente necesidad en la iglesia donde requiere de grandes cantidades, el hermano se despoja, y se ha sabido donde alguien inclusive lo da todo
y los demás, la iglesia se queda sin nada de bendición, porque el hermano acaparó toda esa bendición, porque tiene ese ministerio de dar. Músicos es un ministerio en la iglesia, un cantante, hospitalidad, todos podemos hospedar a alguien, pero no todos lo hacemos como se debe. Administración, don de incontinencia, celibato, Pablo tenía ese don. Ujieres es el don de ayuda, porque va a bendecir a la iglesia. Bueno, esta es una lista pequeña, pero se pudiera extender. Se han escrito algunos libros, quizás pocos, donde habla de un listado enorme que es sorprendente. Siguiente. Seguimos ahora con lo que son las gobernaciones. Y la palabra nos habla diciendo que Dios puso primeramente apóstoles, profetas, y dice, y los que ayudan y los que administran. Pero aquí la palabra administran, en la versión 1909, Reina Valera, dice los que gobiernan. Por eso se les llama gobernaciones. Estos ministerios están dados a la iglesia de parte del Señor Jesús para administrar y gobernar. Y si usted ve este listado, usted considera razón de que estos ministerios de alguna manera administran y tienen cierto gobierno, y cuando se habla de gobierno no quiere decir que ellos son absolutos, sino que están bajo la cobertura de su pastor, porque estos ministerios son locales, congregacionales, y que están bajo autoridad de un pastor, y no de un presbiterio, sino de un pastor. La autoridad de una iglesia no es un presbiterio, sino un pastor. Y en la reunión de varias iglesias, la autoridad es el presbiterio, que brinda cobertura. Entonces encontramos este listado muy importante que aquí vemos. Primero, líderes de grupos. Por ejemplo, liderar el grupo de varones, de damas, de jóvenes, de algún departamento o grupo de la iglesia, adolescentes, instrucción de niños o instructores de niños, que puede ser varón o mujer. No todos pueden tener este llamado. Un presidente de construcción, un secretario, un tesorero, un líder de una célula, un líder de mantenimiento y construcción, cuando la iglesia está en este proceso, y la lista pudiera continuarse. Pero aquí vemos netamente, alguien puede ir a ver, por favor, hermano Israel, vaya. Líderes de mantenimiento de construcción. Encontramos aquí la línea importante, gobernaciones. Y como su nombre lo dice, son un grupo que va a gobernar y va a administrar dentro de la iglesia. Este es el grupo de 7 nombramientos de acuerdo a la palabra, o de 9 más bien, un listado de 9 cuestiones de ministerios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ancianos, diáconos, ayudas y gobernaciones, de acuerdo a la palabra de Dios. En la Biblia encontramos esta línea tan importante de ministerios. Ahora, vamos a hacer un resumen también cortito aquí en esta línea. Ministerios fundamentales o quíntuple es bíblico. En la Biblia encontramos que el apóstol dice, 1 Timoteo 2:7, para esto fui constituido predicador y apóstol, profeta. Dice Hechos 13:1, y habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, y aquí inclusive habla de maestros, evangelistas. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Jesucristo. Evangelista Felipe, de acuerdo a la palabra, él tenía también un ministerio combinable como evangelista también. Pastor, y él mismo constituyó a otros pastores. Maestros,
2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y maestro de los gentiles. Hasta aquí los grupos de los dones ministeriales que la Biblia habla. Vamos a hablar ahora de algunas cuestiones que surgen como interrogantes en las iglesias. Una de ellas es: ¿cuál es la vigencia de los dones ministeriales? ¿Realmente esta gama de dones están vigentes? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en Romanos 11:29, la Escritura dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que la Biblia nos habla específicamente, dice que los dones ministeriales son irrevocables. Es decir, que no pueden anularse o dejar de ser. Esto prueba que todos los dones ministeriales permanecen vigentes por todo el periodo de la iglesia y de la gracia. Aquí quiero subrayar algo importante. Si usted ha visto algunos estudios en internet que hoy en día están, pero de una manera tremenda, por un lado es bueno que haya enseñanza y doctrina en estos tiempos de pandemias y que la palabra se predique a los cuatro vientos. Sin embargo, el internet es su arma de dos filos, porque vamos a ver que del grueso de las enseñanzas hay veracidad y hay mentira. Es decir, que hay palabra sana y correcta y palabra equivocada y torcida. De tal manera que actualmente hay varias afluencias de organizaciones y líderes y predicadores que están en las pantallas, chicas, medianas y grandes, que así, de una manera real y categórica, reprueban, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y entre ellos reprueban algún tipo de ministerios. Va desde el punto de vista de que algunas organizaciones reprueban que el apostolado terminó y solo fueron 12. Otras agrupaciones reprueban que el ministerio profético esté activo. Y si nos vamos a más allá, yo conocí una organización en México con algunas iglesias aquí en este país que inclusive reprobaban el pastorado. Es decir, entonces, ¿quiénes pastoreaban las iglesias? ¿O quiénes y qué hacían los que estaban al frente de una iglesia? Estas iglesias y esta organización mencionaba que los que estaban al frente de la iglesia eran obreros y no pastores. Y el único pastor que había en esa organización era el pastor principal, líder y presidente del concilio. Él era el pastor. Tanto que cuando alguien se decía: ¿eres pastor? No, aquí no hay pastores. El único pastor es el hermano presidente del concilio. Él es el único pastor. No hay pastores. Todos los demás son solo obreros. La palabra obreros era correcta, porque la palabra obreros, pues del Señor todos somos obreros. Es bíblico esto. Sin embargo, no podemos omitir ni reprobar que el ministerio pastoral es un ministerio vigente. Esto, quiero decirle que no es nuevo, hermanos. Esto tiene muchos siglos, podríamos decir que más de 1000 años. Cuando nace el catolicismo en la historia, la religión católica, desde Constantino el Grande en adelante, y durante todo el periodo de la Edad Media y demás, y las esferas de que siguieron, se estuvo envuelto en tradiciones, dogmas y prácticas dentro del mundo religioso, imponiendo un dogma. Sí, un dogma que generalizaba que la iglesia, vamos, en la Biblia del comienzo solo existieron y seguirán solo existiendo 12 apóstoles
y aquí se subraya, y posiblemente no ministerio profético, y como esta organización que ejemplificaba, no pastores, pero aquí sobre todo apóstoles, y que estos solo vivieron en el primer siglo del cristianismo, 12, a saber, los que la Biblia enumera. Y en su lugar, el catolicismo cambió el llamamiento bíblico por títulos ministeriales diferentes. Es decir, introdujo la enseñanza de que algunos ministerios dejaron de funcionar. Esto era muy conveniente, por supuesto, para ellos, para sustituir los ministerios que la Biblia habla en la iglesia, sustituyendo o cambiando el título de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y los demás, ancianos, diáconos, por títulos que se propagó a través de 2 milenios casi, con tanta pompa como papas, cardenales, arzobispos, patriarcas, curas, sacristanes, monaguillos. Y yo no sé si usted conoce otro tipo, porque algunos de ustedes fueron católicos y creo que ya lo dejaron eso. Si es así, hermanos, ya no aman el catolicismo romano, ¿verdad? Y ahí, ¿acaso usted escuchó alguna ocasión la palabra profeta, evangelista, pastor, apóstol? No. Ahí solamente había papas, cardenales, arzobispos, patriarcas, curas, monaguillos, etcétera, etcétera, y no más. De tal manera que entonces, con esta filosofía ideológica falsa, el catolicismo, podríamos decir que de alguna manera promovió e influyó para que muchas organizaciones cristianas, que lamentablemente hay organizaciones cristianas que están en completa alianza y relación con el catolicismo, porque ¿sabía usted que el catolicismo tiene una influencia terrible sobre muchas iglesias, sobre la televisión, sobre el internet, sobre muchos liderazgos? Y se promueve todo esto de tal manera que entonces se erradicó que el ministerio apostólico era algo no vigente. Antes de ahondar en esto, y si Dios nos permite hablar, aunque sea hoy introduciremos esto, encontramos, y aquí un poquito usamos una afluencia para retornar después. La palabra presbiterio, si el ministerio apostólico no existe y hoy en día y está no vigente, entonces el ministerio, o más bien el presbiterio, está diezmado, está quebrantado. Y este es un problema. Pero note usted lo que dijo aquí Pablo. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Quiere decir que ahí estuvieron presentes profetas, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién impuso manos sobre Timoteo? Apóstoles. Ahí hubo profetas. Quizás estuvo un evangelista, un maestro, su pastor debió de estar ahí. Es innegable, es imposible que no estuviera ahí el pastor que fue de Timoteo, porque usted no sabía. Es maravillosa el rol de autoridad, la sincronía y sobre todo el balance de autoridad. Y alguien dice, es que el apóstol es la máxima autoridad, y yo le digo que de acuerdo al rol y el momento. Alguien puede decir, el apóstol, su autoridad es también en la iglesia, y en la iglesia la autoridad es no el apóstol, es el pastor. Y cuando un apóstol o un evangelista o un profeta llega a una iglesia, se pone bajo la autoridad del pastor, porque es la autoridad de la iglesia. Note usted que es una hermosa sincronía, porque finalmente todos se nos ha conferido autoridad, pero finalmente la autoridad y la última palabra la tiene Jesucristo. Alabado es Dios. Así es que, ¿usted cree en pastores
absolutos, autoritarios y dictadores, reyes. Los pastores no somos reyes, no somos monarcas, no somos dictadores. La autoridad final la tiene Jesús. Nosotros los pastores, nosotros los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros, solamente cumplimos una autoridad que nos es delegada de Jesús. Y Jesús, Él posee la autoridad. Bendito es Dios. De tal manera que presbiterio es precisamente la autoridad de la iglesia. Pero no solo es un apóstol. El apóstol preside, es cierto, al grupo en un liderazgo. Pero la palabra presbiterio en griego, presbuterión, es una asamblea de ancianos, así se lo define el diccionario. Pero aquí la palabra ancianos es la palabra que recibe la reunión de apóstoles, ministerios principales en la iglesia que en el pasado había en Jerusalén, y que a través de la Edad Media y hoy en los días del presente, en cualquier concilio, están presentes esta asamblea de liderazgos que brindarán el presbiterio. De tal manera que el presbiterio era el que tomaba las decisiones, y decisiones más importantes de la doctrina, de la administración, y brindaban cobertura a las iglesias existentes. Imagínese usted, se puede hoy usted detener a pensar que cuando la iglesia cristiana tuvo su nacimiento allá en el aposento alto, porque ahí nació, de acuerdo al tema de eclesiología, Jesús dijo: no se vayan, reúnanse. Y ahí vino el Espíritu Santo, y la iglesia Jesús la fundó, pero ahí se consolida, se establece. Y entonces salen y empiezan a evangelizar, y se forma una iglesia, la iglesia de Jerusalén, que fue una iglesia enorme, grande. Pero ahí había varios apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y de ahí empezó a haber diáconos, ayudas, gobernaciones, se fueron estableciendo. Pero el presbiterio organizaba concilios para ir estableciendo la doctrina. ¿Se acuerda usted cuando la palabra del Señor nos habla que estaba reunido en un concilio ahí los apóstoles? Ahí debieron de estar pastores también, evangelistas, maestros. Y se levantó un hombre de Dios, y ahorita solamente estoy haciendo un resumen, y dice que este hombre, que era encargado como líder de esa línea apostólica del presbiterio, se levanta y dice: yo creo y considero y declaro, pero bueno, hay palabras más que quisiera enseguida enumerar. Dice que a los gentiles no se les inquiete con que se circunciden, con que hagan esto, lo otro, que era la enseñanza del judaísmo. Y solamente les manda diciendo que se aparten, y usted conoce el resto, de sangre, de animales ahogados, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando que el presbiterio estaba definiendo y estableciendo la doctrina, y también la administración, y también enviando a evangelistas, a profetas, estableciendo maestros, estableciendo pastores en las iglesias, y los pastores junto con el presbiterio estableciendo ancianos, diáconos y líderes en la iglesia. Entonces el presbiterio era el que realmente tomaba decisiones, establecía doctrina, y sobre todo también el presbiterio era, y paso a esto segundo, el que brindaba la cobertura, que aquí aplicaría la palabra apostólica. Uno de los temas importantes en las iglesias es su gobierno y su forma. Hoy en día las iglesias del Señor Jesús están sufriendo de falta de cobertura y protección. Es decir, que hoy en día hay miles de iglesias sin cobertura apostólica, pastores que no tienen una cobertura, que creen que por tener un templo, una construcción, quizás una cuenta bancaria,
o una iglesia de más de 50 miembros ya pueden estar solos, independientes y carentes de una cobertura, como diciendo podemos, y no se dan cuenta que están echando por tierra la autoridad de Dios, porque si echan por tierra esta cobertura, sin darse cuenta están quitando ese vínculo que los relaciona con la autoridad que es Cristo. Alguien puede decir, bueno, es que no tengo aquí cobertura, mi cobertura es Jesús. Esto es falso y es algo ignorante de hablar. Realmente Dios, Jesucristo, estableció un presbiterio para que toda la iglesia, todos los pastores, todos los ancianos, todos los maestros, todos los profetas, incluyendo evangelistas y aún pastores, pueden estar bajo autoridad y bajo gobierno. La palabra cobertura se deriva del término cubierta de protección. De ahí que el término gobierno es paralelo a cubierta de protección, que procede de gobierno en la iglesia de Jesucristo. Entonces, leyendo este párrafo, todo pastor, ministerio, iglesia deberá de entender y atender esta importante enseñanza, incluyendo evangelistas, profetas y apóstoles. Deberá de entender la importancia de esta enseñanza trazada en su palabra, la palabra de Dios, y nadie absolutamente puede estar fuera de la cobertura espiritual establecida por nuestro Señor Jesucristo. Pues vivir dentro de este principio bíblico, primeramente, los que reciben bendición son los ministros, somos los ministros, y después la iglesia. Recibimos esa cobertura de cualquier peligro, y a su vez cada pastor y ministro vive bajo la autoridad de la palabra de Dios y de sus autoridades ministeriales, reconociendo que siempre, al fin de cuentas, la cabeza y autoridad máxima y soberana le pertenece a Jesús. Qué maravillosa bendición y qué maravilloso es poder entender esta verdad sublime y maravillosa de que cuando hablamos de cobertura, esto es algo que hoy en día se ha convertido en un fenómeno, donde encontramos aquí en Santa Fe, aquí en el estado de Nuevo México, aquí en este país de los Estados Unidos, en todo el continente americano y en los 5 continentes del mundo, miles y miles de iglesias carentes de una cobertura, de ministros, pastores autónomos, de evangelistas solitarios, que alguien los bautiza como evandariegos, como profetas que a nadie le rinden cuenta. Aún si alguien quisiera escuchar esta palabra, la diré, aún apóstoles que también viven carentes de una cobertura, porque todo esto es como un circuito, un tema de ese círculo que comienza en una iglesia, termina en un ministerio, y así sigue rolando esto. Apóstoles bajo cobertura, profetas bajo cobertura, evangelistas bajo cobertura, pastores y maestros bajo cobertura, ancianos y diáconos, ayudas y gobernaciones bajo cobertura, la iglesia bajo cobertura, y todos los concilios e iglesias bajo esa cobertura divina. Pero si rompemos ese vínculo, entonces es como un engranaje, donde si un engrane falla, se quiebra, todo lo demás de nada sirve. Así la iglesia. Si el pastor dice, soy absoluto amo y señor de la iglesia, y aquí nadie manda, solo yo, entonces se rompió esa línea de cobertura, y entonces las iglesias están desprotegidas. Por eso hoy en día las iglesias, o la iglesia, vive en una profunda enfermedad de indisciplina, y los ministerios en una profunda ola de carencia de autoridad, de fenómenos de desequilibrios, de desbalances y de pecados, donde nadie le da cuenta a nadie y nadie lo puede corregir, porque es absoluto dueño de la iglesia
y del edificio, y se olvida que el dueño de la iglesia es Jesús. Hay pastores que se enseñorearon de la iglesia y ellos se autonombran reyes de esa iglesia, amos y señores, pisoteándolos y haciendo todo tipo de barbaries. Terminamos con esto. Solo lo introduciré, no nos dará tiempo culminarlo, pero quiero introducir esto. Vigencia del ministerio apostólico. La palabra de Dios nos habla en Romanos 12:29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Respecto al ministerio apostólico, la Biblia menciona por nombre y apellido un vasto número de nombres. Escuche, la Biblia respecto al ministerio apostólico menciona por nombre y apellido un vasto número de apóstoles y no solo un nombre específico de 2 apóstoles. El Nuevo Testamento hace mención de más de 12 apóstoles, el Nuevo Testamento, como lo veremos a continuación. Y aquí hay algo muy importante. La palabra dice en Marcos 3:13 que el Señor estableció ministerios en la Biblia, y es el ministerio apostólico. Pero quisiera introducir algo todavía antes de pasar a esto. La palabra habla que para quien defiende que solo 12, ¿y por qué el Señor estableció en el inicio del ministerio 12? No olvidemos que en ese entonces no existía una iglesia. Durante el ministerio de Jesús, es claro que Jesús, Él no visitó a una iglesia porque no existía una iglesia. Jesucristo no fue a predicar una iglesia, Él lo hizo en sinagogas del judaísmo, de los judíos. Sin embargo, encontramos que Él estableció a 12 apóstoles. Aquí le nace la pregunta: ¿por qué 12 y no 13? ¿Por qué no 14 o no 10? ¿O por qué no 7? El número perfecto. ¿Por qué 12? La respuesta aquí, léalo usted, es clara. Porque entre los israelitas, no olvidemos que Jesús empezó ahí su ministerio y fue al pueblo de Israel. Y ahí trabajó. Entre los israelitas, el número 12 era símbolo de autoridad teocrática. Por eso Él llamó a 12 personas. Durante todo el tiempo del pueblo de Israel, siempre el número 12 fue imperante. Ya en el ejercicio del desarrollo y administración de la iglesia, la Biblia hace mención ya de números diferentes, ya no se limitó a 12. De tal manera que a continuación, pues empezamos a ver esta declaración bíblica. Aquí está el versículo cuando el Señor llama a 12 apóstoles. Aquí la lista empieza con 12. Después de esto subió al monte y así sigue hablando. Dice: y llamó a Simón, que puso por su nombre Pedro. Aquí vemos a Pedro. Los nombres que están subrayados con amarillo son los nombres. Aparecen otros nombres, pero es el nombre efectivo. Pero bueno, el nombre fue cambiado. Por su nombre a Simón se le llamó Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Jacobo y Juan eran hermanos, ambos hijos de Zebedeo, a quienes se les apellidó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. A Andrés y a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, que fue el que lo entregó, y vinieron a casa. ¿Cuántos apóstoles, o más bien cuántos discípulos aquí hay? 12. Inclusive aquí la palabra de los evangelios sinópticos, siempre la palabra aquí aparece el nombre discípulos y no apóstoles, aunque a estos 12
uno, que fue Judas el que fue quitado. Posteriormente, en la iglesia del Nuevo Testamento se les da el título de apóstoles, pero en el llamamiento de Jesús se les llama discípulos. ¿Cuántos apóstoles hay? 12. Pero ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Verdaderamente hay solo 12 apóstoles? Solo voy a tocar un punto y con esto cerramos este cuadro. Y el siguiente jueves continuaremos este listado. ¿Hay solo 12 apóstoles? No. La Biblia enumera por nombre y apellido a más de 12 apóstoles, al punto de que la lista crece de forma categórica grande. Dice en Hechos 1:26, y les echaron suerte, y la suerte de los dos que llamaron cayó sobre Matías. En la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, es el único caso donde aquí no fue una elección por un presbiterio, sino fue una elección, aunque el presbiterio estuvo, los apóstoles estuvieron ahí presentes, la elección fue a través de suertes. ¿Cómo debió de ser? Mucho aquí se ha argumentado si hicieron papelitos, se les dio a cada uno y la suerte cayó sobre Matías. Sin embargo, aquí la palabra suerte era de otra manera. Pero bueno, y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado entre los, no dice aquí 12, sino entre los 11 apóstoles que estaban o que quedaban. Porque aunque Judas fue un apóstol también, o un discípulo, él fue quitado. Y aquí se menciona a Matías, que quien sustituyó a Judas Iscariote. Y aunque algunos dicen que no fue apóstol, pero aquí la Biblia lo habla, que él fue contado entre los 11 apóstoles. De tal manera que entonces, por número, aquí la lista aumentó ya, no a 12, sino a 13. Ya vemos cuántos apóstoles, 13 apóstoles, con Matías. Y Judas, que pues murió, pero bueno, de todas maneras, él desempeñó el ministerio también del discipulado y apostolado. 13 apóstoles. Pero la lista se agranda. Y el jueves usted venga y usted va a descubrir que la Biblia por nombre y apellido nos habla de más de 20 apóstoles, por nombre. Sin contar que si seguimos descubriendo más y más, la lista pudiera ser interminable. ¿Y qué decir de los apóstoles de hoy, del presente? Así es que el ministerio apostólico es un ministerio vigente, aunque muchas organizaciones lo niegan y lo reprueban. Pero la Biblia habla de que no fueron solo 2 apóstoles, sino más. Oremos a Dios dando gracias. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas y que nos ayudes, Señor, para ir y comprendiendo tu palabra. Que tu palabra traiga bendición sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos traes revelación en la palabra tuya, porque tu palabra es revelación precisamente que lo descubrimos a través de la guianza, autoridad de tu Espíritu Santo. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que esta palabra siga trayendo para todos mucha bendición en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.